Uno de los factores que produce más tensión en la relación padre-hijos es la disciplina. Ser padre, ser madre, no es una competencia de simpatía. De hecho, no le cae muy bien a un niño, a un puber y a un adolescente que le pongan límites y que le digan no puedes hacer tal cosa. De hecho, un niño va a reaccionar como niño y te va a hacer un gesto, una actitud de que no le gusta. Así que no es fácil establecer disciplina. No es fácil decirle a un niño, a un puber, a un adolescente que hay cosas que no puede realizar. No es fácil decirle tienes una consecuencia. Lo que hiciste o lo que dejaste de hacer te va a traer una consecuencia. Ahora, los padres tienen que aprender a distinguir entre errores premeditados y errores involuntarios. Cuando no distinguimos y metemos todo en el mismo saco, producimos una confusión en nuestros hijos. Por ejemplo, una cosa es que un niño que está aprendiendo, que está desarrollando la habilidad motora, se le caiga un objeto. Eso es una cosa, eso es involuntario. Y otra cosa muy distinta es que lo bote. Son dos cosas diferentes. Uno es voluntario, decidí botarlo, y otra cosa es involuntario. Entonces, yo no puedo como padre o como madre reaccionar de la misma forma y tengo que aprender a distinguir entre acciones premeditadas y acciones no premeditadas, entre lo que es involuntario y lo que es fruto de mi elección, de mi decisión. Cuando los padres no distinguen con claridad una cosa y otra, entonces van a producir distorsión cognitiva y van a provocar que sus hijos se sientan incómodos, mal, porque finalmente no se ha logrado establecer con claridad qué es lo que es. Nuestra hija tenía dificultades, siempre ha tenido dificultades para manejo motor. Así que lo sabíamos desde chica, nos dimos cuenta de que le costaba, ella nos quebró muchísimas cosas. Entonces nosotros desarrollamos mucha paciencia. Habían cosas que no le pedíamos que hiciera. Cuando nuestra hija se ofrecía a lavar la loza, decíamos, hijita, no te preocupes, haz otra cosa, nosotros hacemos esto. Porque sabíamos que cada vez que lavara la loza se iba a quebrar algo. Y no lo hacía a propósito, de hecho se sentía muy mal. No lo hacía a propósito. Su habilidad motora no ha sido la habilidad que ella desarrollaba, a diferencia del hermano que siempre tuvo muy buena habilidad motora. Pero yo recuerdo un diálogo con nuestra hija en el contexto de esto. Se rompió una taza. Pero la taza yo sabía que se había roto no por su inhabilidad o porque le costaba. Si hubiera sido así, no habría dicho nada. Se rompió porque lo dejó en un lugar inadecuado. Entonces le dije, hija, esa taza no se rompió sola. Sí, papá, se cayó. No, hija, se rompió porque tú pusiste la taza en un lugar donde no deberías haberlo puesto. No, papá, se cayó. Sí, yo sé que se cayó, hija. Pero tú pusiste la taza y la taza no llegó a ese lugar sola. Tú lo pusiste en un lugar donde no deberías haberlo puesto. Fue un diálogo tenso porque con los púberes y con los adolescentes a veces los diálogos son medio tensos. Y no fue tenso porque yo la estaba maltratando, sino porque le costaba muchísimo entender que la taza no se había caído sola, que la taza se había caído simplemente porque fue descuidada al ponerla donde la puso. Si hubiera sido por su inhabilidad o ineficiencia para tomar objetos, no digo nada, porque no tendríamos por qué decir nada, porque eso es una cuestión de desarrollo, eso es algo involuntario. Los padres tenemos que aprender a distinguir entre lo que es una acción voluntaria. A veces yo he visto a niños que desafían a sus padres y mirando a los padres botan objetos y quiebran objetos. Eso es
con premeditación y alevosía. Y eso necesita un tratamiento diferente. Distinto es cuando nos equivocamos porque estamos en proceso. Los adolescentes cometen errores que no tienen nada que ver con la voluntad. Los niños, los púberes, errores que están vinculados a su desarrollo, a su inhabilidad para tratar determinadas cosas, a su ignorancia, por último, y que de pronto se meten en el lío simplemente porque no saben, porque no han desarrollado habilidades, porque están aprendiendo. Padres, en esos casos hay que tener paciencia, hay que morderse la lengua, hay que reflexionar con los hijos y darle lecciones, pero no tienes por qué disciplinar en esos momentos porque es involuntario. Pero si tu hijo o tu hija a propósito hace algo a sabiendas de que eso no es correcto y lo hace premeditadamente, hay momentito, distinto. Ahí no. Ahí tiene que recibir una consecuencia y tiene que recibir una disciplina exactamente porque ha hecho algo con premeditación y alevosía. Y en ese caso la persona tiene que recibir una consecuencia porque de otra forma no le vamos a enseñar. Pero si nuestro hijo entiende de que cuando ha hecho algo involuntario, lo único que va a tener el padre y la madre es compasión, paciencia, tranquilidad. Y cuando entiende además que si hace algo a propósito va a recibir otro tratamiento con la misma paciencia y bondad, porque no tengo por qué dejar de ser bondadoso si voy a disciplinar a mi hijo o a mi hija, el niño, el joven, el puber va desarrollando una actitud de agradecimiento porque va entendiendo que su padre y su madre son justos. Los niños, los púberes y los adolescentes tienen un alto nivel de exigencia en justicia y esperan que sus padres actúen de manera justa. Así que si sus padres son injustos y hacen un escándalo porque el hijo ha cometido un error involuntario o propio de la edad que está viviendo, que está en desarrollo, y hacen el mismo escándalo cuando el niño ha hecho algo premeditado, entonces eso crea desazón. Y el niño dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo es? No hay relación, no han establecido un equilibrio en lo que están pidiendo. Y eso sí, produce mucha desesperanza. Qué lindo es cuando los hijos entienden que cuando se equivocan involuntariamente, lo que van a recibir de sus padres es solo comprensión. Bastaría a veces con preguntar, hijo, ¿cómo ocurrió lo que pasó? Cuéntame. Así con ese mismo tono, con tranquilidad, sin herir, sin acusar. Y ahí vas a poder dirimir y tener claridad. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando por la mente de tu hijo en el momento en que ocurrió lo que ocurrió? Y eso te va a dar clave, te va a poder ilustrar, te va a poder ayudar a comprender por qué ocurre lo que ocurre. Pero si no haces la diferencia y tratas los errores voluntarios de la misma manera que los errores involuntarios, cuando tratas lo premeditado con lo que no tiene premeditación de la misma forma, vas a tener un adolescente rebelde. Se te va a rebelar porque va a reaccionar, porque es inteligente, porque se va a dar cuenta de la injusticia de tu acción. Tienes que preguntar, papá, mamá, antes de cualquier cosa que digan frente al error de un hijo, pregunten. Y se van a dar cuenta de que en muchas ocasiones simplemente actuamos de una forma, vemos parte de la película y al observar parte de la película no somos capaces de actuar con justicia. Hace algunos días atrás se produjo una polémica en un país X porque alguien filmó a una adolescente rayando un bus, en la parte interior un bus, y lo publicó en Facebook.
Y a esa pobre niña la criticaron, le dijeron de todo, la condenaron. Y claro, el mismo padre le manda a una chica universitaria, dice, yo no te estoy criando para que hagas daño a bienes públicos. Y la hija le dice, papá, yo no estaba dañando. Entré al bus y lo que vi fue un mensaje racista, donde alguien había escrito algo en contra de unas personas de una determinada raza, y lo que hice fue yo tomar un plumón, un lapicero grueso y taparlo, porque me pareció una agresión de que alguien hiciera eso. Cuando el padre escuchó eso de la hija, le pidió perdón y se puso a favor de su hija. Y después un periodista, porque se armó una polémica, el periodista fue, la entrevistó y le dije, lo que hice yo fue tapar algo que me parecía agresivo, que a mí me agredía. La persona que filmó armó toda una cosa porque conocía parte de la historia. Ten cuidado. Por eso que es bueno que a los hijos les preguntemos, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿cómo se dio la situación? Y escucha. Y cuando escuches te vas a dar cuenta si eso fue un acto voluntario o involuntario, si hubo premeditación o no, y te vas a situar en el contexto y vas a estar en mejores condiciones para dialogar con tu hijo, para reflexionar sobre la situación o para decirle, hijo, lo siento, vas a tener que recibir una consecuencia porque hiciste algo equivocado, algo que no es correcto. Los padres tenemos que preguntar. Cuando lo hacemos, vamos a poder tomar decisiones mucho más claras y eficientes.